Buenos días, querida teleaudiencia, como siempre, cada 8 días estamos aquí para cumplir esta cita con la cultura, con el periodismo alternativo, con las redes de medios alternativos. Les decimos que esos amigos que nos escuchan allá, una buena noticia, la doctora Adriana Poveda Rengifo y su querido esposo, un prestigioso médico de origen africano, me reportaba que cada 8 días ven el programa en www.canalccali.com, Real Audio, www.canalccali.com. Igualmente por el canal 12 de Global Televisión, canal 112 en Cali TV, y tenemos esa cita todos los domingos de 2 a 3 de la tarde en repetición, y queremos saludar también a esos amigos allá, don Abraham y doña Luisita, su esposa, que con ese grupo de amigos allá en Jackson Heights ven el programa, igualmente allá doña Patricia Mejía en Londres, y bueno, un grupo de amigos grandes que ven el programa a nivel internacional aquí en Cali. A los docentes que me reportan sintonía, utilizan el programa como material didáctico, pedagógico, y eso nos llena de satisfacción que podamos utilizar un programa de televisión con una visión diferente, no esa visión un poco perversa que en nada contribuye a la consolidación de la cultura. Hoy tenemos a nuestra queridísima documentalista, una mujer muy joven pero muy inteligente. Ella es Indira Gironza, nos va a acompañar en el día de hoy porque lo prometido es deuda. Vamos a presentar algunos aspectos de ese trabajo maravilloso que ella realizó con su compañero de estudio Julián, ¿no? Vamos a tener, bueno, a ella, pero fundamentalmente el material. También queremos recordarles que se está realizando en Cali el Inti Raymi, ese culto al sol, es una tradición de los pueblos indígenas de acá del sur, y desde hace una semana se está realizando este evento hermosísimo con la participación de los diferentes cabildos que están en las zonas rurales de Cali. También queremos recordarle, y tenemos un buen documento sobre el Festival de Música Francesa. Entonces, están invitados a esto, pero queremos entonces iniciar nuestro programa diciéndoles que tenemos documentos sobre el Inti Raymi, y está en los controles don Edinson y don Jaime, técnicos muy cualificados, muy valiosos, que velan por la calidad de la programación. Entonces vamos a ver este primer documento. Hay un posterior documento sobre el Inti Raymi y una invitación muy fraternal, los pueblos del sur de Colombia que celebran en esta fecha ese acontecimiento de rendirle culto al sol. Veamos entonces el Inti Raymi, en qué consiste.
El pueblo indígena de Los Pastos se ubica en el departamento de Nariño, al sur de Colombia, en la frontera con Ecuador. Este territorio milenario se concibe como nudo de la Huaca, por ser el lugar de los tesoros naturales, sitios sagrados y espirituales, haciendo de este nudo un territorio mítico y biocultural. En este territorio de los Cumbales, al pie del cordón volcánico de los Andes, en este gran encuentro de la fiesta del solsticio de verano Inti Raymi, es el fin y comienzo de un nuevo año, un Huata, donde las comunidades indígenas expresan las formas de vida, sus familias originarias, sus formas de gobierno, los alimentos de la chagra, su indumentaria, asimismo el castillo de los alimentos sagrados con la chicha y el champús, que simbolizan la entrega y recibida de las fiestas cósmicas de acuerdo a los usos y costumbres como comunidades originarias de América. Más allá de una fiesta, es una expresión cultural entendida en su integralidad, es estar en sincronía entre el ser humano, la naturaleza y el cosmos. Es el encuentro espiritual y por ello nuestros taitas, médicos tradicionales, ofrendan y brindan culto y veneración a nuestros dioses solares en agradecimiento por las bondades que la Madre Tierra nos regala. Se dice que la fiesta cósmica es un momento de armonización, donde estamos juntos, los guaguas, los jóvenes y los mayores, hombres y mujeres, todos danzando al ritmo del suspiro de los vientos, el trueno de los bombos, el colorido de las huipalas, comprendiendo que cada sonido y cada latido lleva un color relacionado con la biodiversidad y el simbolismo natural del espíritu mayor del arco iris. Gracias a la participación de las comunidades indígenas, las autoridades propias y el apoyo de las instituciones, la fiesta sagrada del Inti Raymi se convierte en un escenario biodinámico que permite mantener en equilibrio la identidad, la autonomía y la visión como cultura ancestral de los pastos. Recibamos las energías naturales y cósmicas en el tiempo sagrado de nuestro Taita Inti. Mama, agua. Abuelo, fuego. Mama, tierra. Abuelo, viento. No olviden, están invitados a esta fiesta maravillosa, pero aquí en Cali, en la Loma de la Cruz, se va a celebrar una serie de actos hermosos, igualmente en las zonas rurales donde están ubicados estos cabildos de las diferentes etnias indígenas, porque es un espectáculo no solo por lo maravilloso, sino por el significado que tiene, un verdadero ritual de gracias al sol, así como a la tierra madre, ¿no? Pachamama. Pues bien, estamos en otra fiesta, que es la fiesta del fútbol, muy contentos de que la selección Colombia haya clasificado para los octavos, pero en decisiones tocamos otro aspecto, que es la parte histórica. Ya veíamos la semana pasada cómo recordábamos la primera participación de una selección de fútbol en el Mundial en el año 62 en Chile, y meritoriamente, después de ir perdiendo 3-0, empata y termina el partido Colombia-Unión Soviética 4-4, pero el hecho histórico está determinado por el gol olímpico, el único gol olímpico que ha ocurrido en los diferentes mundiales, marcado por el barranquillero Marcos Coll. Pues bien, vamos a ver aquí de manera didáctica, histórica, cómo es esa historia del fútbol y la relación del fútbol con hechos históricos.
un documento que hemos preparado y gracias a nuestro querido editor Pablo Federico. Entonces vamos a ver este documento. Más nuestro. Ante el peligro de esta avalancha humana, que no mi nombre, sino la restauración moral y democrática de la República. Gaitán de verdad era un líder que reunía al país, al pueblo, digámoslo. Decimos que la economía debe estar al servicio del hombre. El país estaba viviendo la violencia bipartidista. Asesinan a Gaitán en el abril del 48 y... En ese año comenzó curiosamente el campeonato profesional de fútbol. Podría decirse que hay una coincidencia y podría decirse que, ya que esto está cogiendo fuerza, puede utilizarse como arma para distraer a la gente. Con la violencia vino el fútbol, justamente para crear la sensación de que algo funciona. Cuando uno quiera que la gente no piense en los problemas, hay que poner deporte porque es un espectáculo donde saca la emocionalidad a flote. Curiosamente el campeonato comenzó el 15 de agosto de 1948. Ya existían equipos profesionales o semiprofesionales como Millonarios, como Santa Fe, que hacían programaciones en el Campín. Ya había una nueva clase dirigente en el marco del fútbol que pensaba ya como el fútbol como empresa, como negocio. Nació con una cantidad de problemas porque la federación o la entonces Asociación Colombiana de Fútbol quería el manejo absoluto, pero no tenía recursos y la liga profesional iba a generar recursos y el que tiene el dinero pues obviamente se considera con derecho a mandar. Me da la sensación de que esa fiebre arrancó en realidad en el 49 con lo que se llamó la Era del Dorado. Una huelga de futbolistas que hubo en el sur del continente posibilitó que aquí llegaran los mejores futbolistas del mundo en ese momento. Ellos siempre negaron, Alfonso Senior siempre negó que el gobierno hubiera influido para que ellos comenzaran el campeonato profesional en una fecha en que está más o menos empezando ya a terminar cualquier torneo. Una trilogía que fue fundamental en la aparición del dorado colombiano, como fueron Alfonso Senior, un comerciante importador de vehículos, Mauro Mórtola, un empresario de circo y un periodista de apellido Pardo Briceño. Yo sí considero, acepto, creo que sí ayudó el tema del asesinato de Gaitán al comienzo abrupto y bastante irregular de un torneo el 15 de agosto del 48. Siempre que haya éxito en el deporte y haya un momento deportivo ideal de un país, hay que pensarse inmediatamente qué está sucediendo en política. Estamos mal, estos políticos nos roban el país, pero tenemos el orgullo de que la Selección Colombia está jugando bien. Entonces, deporte sirve para alimentar las pasiones, que también es muy importante en el ser humano. Bueno, esta era la reseña histórica sobre fútbol como elemento alienante en una sociedad en crisis como es nuestra sociedad, pero eso no quiere decir que perdamos el optimismo. Tenemos que creer en la construcción y participar en la construcción de un mundo y una sociedad más justa y mejor todavía. Bien, hay otro evento importantísimo en Cali que es la Fête de la Musique, un festival de música francesa de la mejor calidad, del mejor estilo, muy variado, para que todos y todas hagamos presencia. Para ello también queremos ilustrar aquí con este documento sobre lo que es y lo que significa este festival.
Con el objetivo de ofrecer al público caleño una gran celebración de ritmos y melodías al mejor estilo del verano francés, mañana sábado se realizará en la ciudad la Fiesta de la Música, una celebración que nació en Europa y que Cali adoptó hace varios años. Esta fiesta fue creada en Francia por un ministro de cultura francés, se celebra en 400 países del mundo, en Colombia se celebra en todas las ciudades importantes del país y nosotros como Secretaría de Cultura en unión con la Alianza lo estamos haciendo desde hace 8 años. La fecha en la que se celebra esta fiesta hace referencia al solsticio de verano, el día en el que el sol alcanza su posición más alta en el cielo. Es el primer día del verano y el día más largo que hay en el año y Francia lo celebra también en todos sus parques, en todas sus plazas, en todos sus espacios públicos. Los músicos salen a deleitar a toda la comunidad con todas sus obras. La programación se desarrollará entre las 4 de la tarde y las 10 de la noche en 4 escenarios musicales distribuidos a lo largo del paseo de la Avenida Colombia. Entre los músicos que estarán en escena se encuentra el reconocido Esteban Copete, nieto de Petronio Álvarez. Vamos a tener los grupos de cámara del Instituto Departamental de Bellas Artes, la Escuela de los Niños de CEPAS, que está integrado por 50 niños músicos con un concierto de música sinfónica. Vamos a tener también en la música colombiana una representante del Festival Mono Núñez. Así las cosas, los caleños podrán disfrutar de manera gratuita de esta amplia oferta musical que se convierte también en una plataforma de oportunidades para el talento local. Pues bien, esa es la invitación que hacemos, pero le habíamos dicho a ustedes que nuestra documentalista, una mujer joven, inteligente, hija de educadores, a mucho honor, ¿no? Educadores de la educación pública, que tenemos que defenderla porque la educación pública no es una mercancía, debe ser un derecho del pueblo. Entonces ella es Indira Gironza, ella es egresada pues prácticamente ya una profesional de la Universidad del Valle y ha elaborado con un equipo de compañeros un documental extraordinario sobre un hecho histórico, lo decíamos el programa anterior, el 26 de febrero de 1971, y qué ironía, en ese mismo año, como veíamos en el fútbol, con el asesinato de Gaitán, digo, en el 71 se realizan los Juegos Panamericanos en Cali. Entonces empezaríamos preguntándole a Indira, nuestra invitada Indira Gironza, documentalista también, va a ser egresada de la Escuela de Filosofía de la Universidad del Valle y le auguramos muchos éxitos y realizaciones a nivel profesional e intelectual. Indira, podríamos decir entonces que estos eventos históricos y culturales y deportivos se pueden utilizar de manera sesgada para ocultar realidades históricas, trágicas que afectan a una sociedad. Bueno, primero que todo agradecer por la invitación de nuevo al programa. Y pues yo creo que sí, porque todo lo que sirva como distracción para las masas, para la gente, pues entonces la burguesía no va a tener, digamos, escrúpulos para utilizarlo. O sea, el deporte como es una actividad como tan comunitaria, comunicativa también y entonces también de esparcimiento, yo creo que hace que se una más la gente y que sirva como un elemento sutil y distractor del acontecer político. Teníamos por lo menos en el 71 que se iban a realizar los Juegos Panamericanos y de todas maneras pues se realizaron a pesar de todas esas protestas estudiantiles bajo una represión brutal dentro del gobierno de Misael Pastrana en esa época. Y no solo tenemos ese ejemplo, sino también lo de la plaza de Tlatelolco en México, cuando se iban a realizar los Juegos Olímpicos en el primer país pues latinoamericano. Entonces ahí también hubo una masacre el 2 de octubre y hay muchos acontecimientos así que uno se puede ir relatando, donde uno ve la incidencia pues del deporte lastimosamente como distractor ideológico y político. Indira, precisamente en el 71 prácticamente acaba de ocurrir un hecho electoral histórico en donde prácticamente, y está históricamente demostrado,
que el presidente al cual usted hace referencia, conservador, Misael Pastrana Borrero, le roban las elecciones al general Gustavo Rojas Pinilla, dirigente de la Alianza Nacional Popular ANAPO. ¿Tiene alguna significación su trabajo con respecto a este hecho histórico y político y electoral? Sí, pues lastimosamente como por falta de tiempo también y pues por ir hilando el discurso, no pude como vincular este hecho histórico, pero sí es muy importante, es relevante, porque pues eso también hace que posteriormente se cree pues un movimiento que se llamó el movimiento M19 y que también en Cali por lo menos sea sede y sea epicentro de protestas y de luchas en contra del gobierno conservador, porque Cali, el Valle, a pesar de ser muy conservadora, no, porque las clases dirigentes aquí generalmente pues tenía su predilección por el conservatismo, no era un territorio liberal sino conservador, aquí fue donde mayoritariamente la gente votó por el general Rojas Pinilla. Entonces eso sí fue como algo muy importante dentro de la historia y que marcó luego pues el transcurso del 70, de la década de los 70. Indira, con la ayuda de Edinson vamos a ver la primera parte de ese valiosísimo trabajo que usted realizó. Cuéntenos un poquito dentro de qué contexto, qué circunstancias, que no son fáciles para un documentalista elaborar un trabajo de la calidad que usted realizó. Cuéntenos un poquito de esa experiencia que le permitió materializar ese importante documento sobre el 26 de febrero. Bueno, pues yo tenía como muchas inquietudes con respecto a la reconstrucción histórica de ese movimiento, entonces, y de hecho porque también me preocupaba que nosotros no tenemos como tal pues una memoria histórica de lo que ha pasado en el movimiento social y mucho menos en el movimiento estudiantil. Entonces me pareció que era importante pues resaltar esa fecha y pues empecé a investigar fuentes, sobre todo escritas, y luego a través del profesor Luis Aurelio Ordóñez y de mi director de tesis Ramiro Arbeláez, entonces logré contactar a los demás dirigentes y participantes de la época, entonces ellos como me entregaron su testimonio. Bueno, vamos a ver la primera parte de ese hermosísimo, profundo y de una calidad investigativa grande, el trabajo de Indira Gironza sobre el 26 de febrero. No debemos olvidar esas fechas históricas. El profesor Antonio Lizarazo decía algo maravilloso, que quien no conoce la historia de su patria ni de su país es indigno de tener patria y de tener partido. Entonces Indira con su trabajo reafirma lo que el profesor Antonio Lizarazo plantea en alguna de sus obras. Veamos entonces esta primera parte de este documental sobre el 26 de febrero. Bueno, aquí la cosa se puso seria. Esto va a durar, aquí va a haber problemas serios, entonces vamos a desayunar, entonces obviamente saqueamos la cafetería. Esta cosa fue un éxito y ellos no van a aceptar y no van a permitir que este movimiento siga ganando fuerza. Debemos atenernos a una represión brutal. El 26 sí fue un día ya de ninguna reflexión, el día en que casi termina todo. Primero aquí en Cali se hizo un toque de queda, más o menos al mediodía o la 1 de la tarde quedó la ciudad en toque de queda, después nadie pudo salir, pero más tarde se declaró el estado de sitio en todo el país.
para ser realmente objetivos, si se quiere, desear una aproximación objetiva de lo que pasó en 1971, se requiere distanciarse un poco de las disputas que en la época de 1971 y de esos lentes políticos a través de los cuales se ha mirado y examinado ese movimiento. Bueno, era una universidad muy distinta a la actual. Estamos hablando del año 1971, que es el año que más les interesa a ustedes. En el año de 1971 el número de estudiantes de la Universidad del Valle no debía superar los 2000 y todos estábamos concentrados en la sede de San Fernando. Esto es importante y con eso comienzo lo de los antecedentes aquí en la Universidad del Valle, porque el movimiento contra los cuerpos de paz en el año 68 significó que cambiaba un poco el espíritu y la perspectiva de las clases medias en la ciudad desde sus hijos, desde la nueva generación, ¿sí? Y eso generaba mucha contradicción con las familias, porque las familias tenían esa propensión hacia los Estados Unidos, esa mirada, ¿no? Era una clase media no solamente aquí de la ciudad de Cali, alta clase media y incluso había sectores de élite aquí en la universidad, hijos de comerciantes judíos y de los industriales de aquí de la ciudad también. La universidad era su universidad de estas élites, ¿sí? La universidad en esa época, y algo se mantiene, seguramente por ser universidad pública, aunque aquella vez era menos pública que ahora por los problemas precisamente que había de financiación privada por organismos internacionales, era como ese momento en el cual uno llegaba a la libertad después de venir de lo que se acostumbra en el bachillerato. Y digámoslo de una vez por contraste, al final uno como que iba a volver al bachillerato a través del trabajo, es decir, alguien que lo mandara. La universidad pública es muy libre. Esa libertad se constituye simplemente en un hervidero de cualquier cosa. Y esa cualquier cosa para la época es simplemente algo totalmente positivo. Era un lugar de encuentro, no era un lugar solamente académico, era un espacio en el que se pudo abrir la gente joven al debate, a la discusión en la literatura, a la discusión en el arte, a la discusión en la política. Entonces las dos cafeterías eran centro de encuentro y de discusión de diferentes sectores estudiantiles con diferentes puntos de vista. En particular en economía teníamos cosas como las siguientes. Nosotros empezamos entonces a protestar por la academia a partir de todos sus elementos, porque no veíamos que la academia nos diera elementos para transformar ni el mundo ni mucho menos la sociedad colombiana. Nos parecía que la academia era absolutamente apologética, llamémosle así, era como una defensora irreflexiva. De hecho, casi todos nuestros profesores acababan de traer PhDs desde Estados Unidos en una sola orientación. Entonces, como no había una orientación y sabíamos que hay muchos campos, muchos pensamientos en la misma teoría económica, nosotros marchábamos por la universidad con consignas que parecerían extrañas, como decir, queremos ciencia, no ideología. Aquí tuvimos actividades de teatro, de música. Bueno, observen la calidad del trabajo, la calidad y la cualificación intelectual de los entrevistados, que precisamente son los que le dan el peso histórico de investigativo a este trabajo de Indira. Precisamente, Indira, dentro de este trabajo no se puede dejar a un lado el papel protagónico y que generó la gran crisis
que son la intervención de esas multinacionales como la Kellogg, la Rockefeller, la Ford, etcétera. ¿Cuál fue allí el papel en ese trabajo de investigación que usted pudo establecer con esas entidades, sobre todo norteamericanas, y el papel perverso que jugó allí también los cuerpos de paz, Indira? Bueno, pues básicamente las fundaciones extranjeras están desde hace muchos años, creo que desde la época del rector Carvajal, si no estoy mal, desde el 50. Entonces las fundaciones lo que hacían era inyectar capital privado a la universidad que era pública, entonces solo financiaban algunas partes de la universidad, o sea, algunas facultades que eran las rentables, por encima pues de las humanidades, de la ciencia. Entonces lo que hacían era tecnificar, inyectar más capital privado a la facultad de medicina, a la facultad de economía y a la facultad de ingeniería, que en esa época no eran facultades sino divisiones. Entonces eso generó pues un desequilibrio en la universidad, porque entonces habían profesores que recibían bonificaciones, los que estaban dentro pues de las facultades que generaban como las ganancias, ya las que eran importantes para estas fundaciones. Entonces eso hizo que la universidad entrara en crisis, porque ya no entraban tantos dineros públicos, porque decían que la Universidad del Valle era una universidad rica, porque pues era financiada por las fundaciones extranjeras, y además de eso entonces se creó la FES, que fue la institución pues que recibía y que capitalizaba todos los fondos privados de estas fundaciones extranjeras. Y ya lo otro es los cuerpos de paz, que eran unos jóvenes norteamericanos que había mandado el presidente de los Estados Unidos, Kennedy, que tenían la opción de o irse a combatir la guerra de Vietnam o hacer trabajo acá. Pero lo que pasa es que muchos de esos jóvenes fueron, digamos, asociados como a ser espías, ¿no? Espías norteamericanos acá. Entonces, y que de hecho era la Universidad del Valle las que los preparaba aquí. Entonces lo que hicieron los estudiantes, y a partir de eso fue que la Universidad del Valle empezó pues a como comandar, si se puede decir, las luchas a nivel nacional, fue expulsar los cuerpos de paz de todas las universidades nacionales. Claro, y se toma desde luego el ejemplo de los hechos de mayo del 68 de París, ¿no? Sí, de Muy París, bien. de Praga, todo. Bueno, entonces vamos a ver ahora esa sección. Más adelante tenemos otra parte importantísima del trabajo de Indira, porque es el tema principal que estamos presentando. Vamos a ver esa sección que tanto gusta. El humor también es realidad. No olvidemos lo que decía Chaplin. No hay cosa más seria que el humor. Entonces veamos la importancia de esta sección aquí. O sea, es el tema del día, el fútbol, con todo su nivel de alienación, de escape de la realidad, pero bueno, eso es. Y aquí tenemos lo que habíamos mirado, la guerra, la Copa de la Guerra, pero en Siria, ¿no? Observemos, y aquí la FIFA, claro, Brasil, un pueblo, produce dinero para una multinacional que es la FIFA también, y todos gritamos gol sin darnos cuenta que los grandes dividendos son para estos grandes financistas. Y aquí tenemos sí, el futuro, ¿no?, que les señala, ¿no?, ahora que ya pierde el fuero presidente y un senador, y puede ser juzgado como cualquier ciudadano, cualquier político por la Corte Suprema. Claro, allá queda la cárcel, ¿no? Esperemos que cambien. Y aquí observemos a lo que se ha llegado, ¿no? Y aparentemente un carnaval con todas las tragedias que eso ha traído, contradictorio, ¿no? Nuevamente les señala, porque ese es el camino que seguramente le espera a una persona con más de 150 demandas. Debemos convertirnos en un partido, no es necesario. Aquí lo dice él, ¿no?, el reyesito, ¿no? Recuerdan al rey Estefan de Maléfica, ¿no? Y entonces aquí ya después de las elecciones ya podemos decir que hay un muñeco jubilado, ¿no? Se venden marionetas en buen estado y la negociación imposible, ¿no?
si al firmar la paz los líderes de la FARC se desmovilizan, entregan las armas y aceptan irse al infierno, ¿usted estaría de acuerdo? Depende a qué parte del infierno, ¿no? Y la paloma salvadora, ¿no? Entonces, el humor también es realidad. Veamos, este trabajo ha sido el fruto de un trabajo, ¿no? Que reflexionemos. Nada se hará a mis espaldas, dice el hombre de las cejas, ¿no? Pero sí, mientras parpadea, ¿no? Y entonces la famosa frase de la representante del Centro Democrático, ¿no? La señora muy simpática, ¿no? La señora Plata. Sí, muy bueno. Sí, señor. Bueno, esa era la sección que tanto gusta. Y tenemos un video complementario que también forma parte del humor, pero de esa realidad oscura, dura, ¿no? Vamos a ver que el humor también es realidad. Recordemos, alguna vez decía Iván Cepeda que en una charla muy informal de amigos, que así actuaban las autodefensas de muchos campos y regiones de Colombia, ¿no? Como actúa ese personaje que vieron ustedes ahí en el video. Pues bien, por esta época hay un hecho histórico que no podemos olvidar, ni un personaje legendario, porque hay que reconstruir y reescribir la historia nacional con personajes que forman parte de esa historia, pero no son los líderes, como lo dijo Indira, de la oligarquía, sino líderes populares, campesinos, que no se pueden seguir ocultando. Hay que decir que formaron parte y forman parte de la historia. Guadalupe Salcedo. Recordemos cómo él, un simple campesino, logra convertirse en el máximo dirigente de las guerrillas liberales. Lo invitan luego a que se movilice y es traicionado y vilmente asesinado en Bogotá. A pesar de que él desciende del vehículo donde iba con los brazos en alto, es avaleado por la fuerza pública. Y de esa manera, pues, se asesina a un líder popular, en Guadalupe Salcedo. Para ello tenemos un documento que vale la pena que lo veamos, lo analicemos y reflexionemos ahora que estamos a puertas de sellar un acuerdo de paz y una sociedad en posconflicto. Veamos entonces con sentido pedagógico, histórico, este documento. Guadalupe Salcedo es la época del gobierno de Rojas Pinilla. Ellos, ahí lo tenemos, Guadalupe, y deciden aceptar una propuesta de desmovilización a cambio de iniciar ese anhelo de los campesinos de que la ley 200 de 1936 de una reforma agraria se materialice. Los campesinos que se habían organizado en un ejército auspiciado por el Partido Liberal
que estaba enfrentado ahí teóricamente al Partido Conservador de ese periodo terrible de la violencia y hegemonía conservadora de Laureano Gómez, deciden desmovilizarse y efectivamente lo hacen creyendo en que el general Rojas Pinilla iba a respetar esto. Pero ¿qué ocurre? Se encuentran con que un ejército de mercenarios que había estado en Corea, llamado Batallón Colombia, llega con ansias de arrasar con todo lo que ellos consideraban tenía influencia comunista, ¿no? Entonces acepta Guadalupe y sus hombres la desmovilización, aquí lo vemos, fue un acto muy solemne, muy significativo, de mucha resonancia, pero desafortunadamente la historia nos muestra que esos pactos no se respetan. La época, repito, cuando llega el Batallón Colombia y su general Álvaro Valencia Tovar, es un campesino que, pues, olvidado por la historia, el mismo personaje que después participa en la muerte de Camilo Torres Restrepo, y hay una respuesta política y militar que es retomar las banderas de Guadalupe, y surge el movimiento de las FARC, también de campesinos de la zona de Río Chiquito, Pato, Guayabero, Marquetalia, el mismo personaje, y respeta la organización de estos campesinos con el cuento de que se estaban formando las repúblicas independientes. Pues bien, este documento es para que reflexionemos y pensemos en lo que va a ser un posconflicto en Colombia una vez se firme en La Habana ese acuerdo de paz. Bien, tenemos también un documento sobre, hay una propuesta en marcha de sectores populares, sectores sociales, sobre una constituyente por la paz. Vale la pena que reflexionemos, porque tenemos que aceptar que una sociedad en posconflicto genera un cambio de opinión, una reconciliación, una serie de medidas que tienen que ver con la justicia restaurativa, sobre el cual vamos a hacer más adelante un programa, porque consideramos que debemos entender que un proceso de posconflicto implica revisar la aplicación de normas penales y procesales. Entonces vamos a ver en qué consiste este trabajo sobre la constituyente por la paz. El jueves 5 de junio fue lanzado en Bogotá el Frente Amplio por la Paz. Los más diversos sectores sociales discutieron la hoja de ruta a seguir para alcanzar la paz con justicia social. Estos son algunos de los retos que les esperan para transformar la realidad del país. No solamente encabezar las movilizaciones como la que pensamos hacer el 9 de agosto de este año, sino también la posibilidad de lograr mucho más allá de las movilizaciones, alternancias, donde esté la clase media, donde estén empresarios, donde estén demócratas, donde están patriotas que quieran y piensen que Colombia merece una mejor suerte que la guerra. Nosotros no queremos la paz ni de la guerrilla ni del gobierno, queremos la paz que construya el mismo pueblo colombiano. La paz es tan difícil como la guerra, o de pronto la paz es más difícil porque hay que solucionar los problemas de hambre, de pobreza, de falta de educación, de salud. Que Colombia, a manera de lo que hizo Uruguay, Chile, Argentina y hoy Ecuador, vaya a un frente amplio de movimientos independientes y de izquierda, todos en el marco de la democracia por Colombia. Tenemos un avance de las derechas extremas en Europa y hace esto un ambiente a Zuluaga y a todo lo que es el centro democrático, una capacidad de ellos para avanzar otra vez y retomar lo que puede ser sin duda alguna una destrucción de varias de las capacidades democráticas que ha querido el mundo. Por ello es importante al día de hoy generar un frente amplio por la paz. Lo valioso de esto es el Frente de Unidad Popular, en el que convergen pueblos indígenas, campesinos, afros, sectores rurales, urbanos, académicos, intelectuales. Lo importante es ese ejercicio de unidad popular que giran alrededor del sueño de la paz.
Constituyente. Constituyente. Asamblea Nacional Constituyente. El proceso constituyente hay que empezarlo ya, convoquémosla ya. Esto puede terminar en una constituyente por la paz, puede terminar en una constituyente popular, o como también puede terminar en un frente que reivindique los derechos que se han venido consagrando en la Constitución y que los gobiernos no han aplicado. Lograr ser alternativa de poder en todo el país, ser la posibilidad de construir lo que le está haciendo falta a Colombia desde hace mucho rato, y es un pacto social que permite la posibilidad de una constituyente alternativa en Colombia. Yo creo que esto puede ser también el inicio de mirar si podemos realmente construir una Colombia nueva para la paz, para la democracia, para la vigencia de los derechos humanos. Es posible que terminemos en eso, en una constituyente popular, no la que propone el uribismo, que es una constituyente para echar atrás los avances de la Constitución del 91, sino una constituyente realmente para el pueblo. Y un movimiento constituyente porque están todas las posibilidades étnicas, populares, las posibilidades además desde los hombres, desde las mujeres, desde los jóvenes y sobre todo desde lo que ha significado para nosotros la lucha contra la guerra y sobre todo la lucha contra la injusticia. Uno no puede pensarse la paz sin estar en los espacios donde se puedan tomar las decisiones del país. Bueno, esta es la propuesta de una constituyente por la paz. Yo estoy convencido que después de firmado el acuerdo de paz hay que trabajar para legalizar o democratizar esa decisión. Bien, Rodolfo Poveda, miembro del Círculo de Periodistas de Cali, de la Federación Colombiana de Periodistas, estuvo con ustedes, y qué mejor que Indira, nuestra invitada de lujo, esa documentalista, nos despida el programa, bueno, dándonos un mensaje en torno a ese trabajo tan importante del 26 y qué lección se pueden sacar de esa experiencia histórica. Indira. Bueno, pues yo creo que la lección principal es conocer nuestra historia, porque yo creo que si uno no conoce la historia está condenado a repetirla de una forma absurda, como lo decía Carlos Marx, que unas veces se repite, se da la historia como tragedia, otras se repite como comedia, como mofa. Entonces yo creo que es importante conocer, tener en cuenta qué ha pasado en todos los procesos sociales para entender nuestro presente, porque como el objetivo principal de mi trabajo era eso, o sea, allí se gestaron muchas cosas, hubo un cambio ideológico muy importante, hubo una derrota del movimiento revolucionario a nivel internacional, hubo también un cambio de política, del accionar de los jóvenes, del accionar también de los sectores sociales. Entonces yo creo que uno comprendiendo como esa época en la que se dieron tantos cambios y también cambios económicos importantes y relevantes que hasta hoy se siguen viendo en la economía pues burguesa, entonces nosotros podemos entender nuestro presente y transformarlo, porque el objetivo de todo esto y de conocer también la historia, como decía Carlos Marx, que los filósofos no solo se han encargado de interpretar el mundo, sino que ahora de lo que se trata es de transformarlo, es eso, o sea, nosotros tener las herramientas para pues, conocer nuestro entorno, pero no solo quedarnos en el conocer, en el interpretar, sino que ir más allá, ir hacia la transformación de nuestra sociedad, que la necesitamos realmente. Bueno, un feliz fin de semana y a transformar este mundo en una sociedad más justa, más generosa, que brinde más oportunidades y sobre todo sea más incluyente. Feliz fin de semana para todos nuestra teleaudiencia aquí en Colombia y en diferentes partes del mundo.